El día de hoy vamos a trabajar análisis y procesamiento gráfico con RStudio. ¿Qué es lo que nosotros vamos a realizar como tal? Nosotros vamos a realizar un conjunto de gráficos, un conjunto de ejercicios que nos van a permitir realizar gráficos, entenderlos y conocer la configuración básica del modelo, así como para editarlos. Pregunta número 1. ¿Qué es un gráfico? Esa es una excelente pregunta. Todos ya debemos tener noción de esto. Es una representación visual de datos. Por eso es que nosotros antes vimos estadística descriptiva y antes de eso, el reconocimiento de los distintos tipos de datos que pueden existir, ¿no? Variables categóricas, variables de carácter cuantitativo, sucesiones de tiempo histórico, sucesiones de corte transversal, etcétera. Distintos tipos de datos, distintos tipos de variables se tienen que llegar a representar de manera gráfica. Entonces el gráfico es mi representación visual de los datos. ¿Para qué sirve el gráfico? La visualización de los datos por medio de gráfico ayuda a detectar patrones, tendencias, relaciones y estructuras mismas de los datos. Hay numerosas investigaciones que también nos permiten entender que los trabajos de investigación con más éxito, con más visualización, ¿no? En la actualidad son aquellos que utilizan apoyos gráficos. No es lo mismo que nosotros presentemos un análisis cuantitativo descriptivo a que presentemos un análisis cuantitativo descriptivo más un apoyo gráfico que sintetice lo que queremos describir, presentar, analizar. Ahora, ¿cuáles son los gráficos que vamos a ver la sesión de hoy? Vamos a ver 5 gráficos base para nuestro análisis estadístico general. Primero, el gráfico de pastel. Segundo, gráfico de barras. Tercero, histograma. Cuarto, gráfico de líneas. Y quinto, box plot o diagrama de caja. Son los 5 tipos de gráficos que vamos a ver la sesión de hoy. Ahora, nuestro paquete gráfico de procesamiento gráfico de cabecera en RStudio se denomina ggplot2. Es la paquetería que nos va a permitir en general construir, editar y procesar datos de manera visual a través de gráficos. Es muy conocido, es muy representativo, entonces vamos a trabajarlo ya. ¿Sale? Comenzamos con el gráfico de pastel. ¿Cómo construimos un gráfico de pastel? ¿Qué es? ¿Qué muestra? Gráfico de pastel. Uso principal. Busca mostrar la comparación entre distintas categorías, representar porcentajes o proporciones y proporciones de un todo. Un todo, un 100% de unidades, ¿qué porcentaje representa cada una de sus subcategorías? Decíamos, por ejemplo, de una población total, cuáles son los factores en los que se puede dividir esa población y esas categorías. Por eso era importante que antes conociéramos qué tipos de variables hay, qué son factores, qué son data frames, etc. Podemos, a través de un gráfico de pastel, entender una población, cómo se divide a través de categorías y cuál es el peso de cada una de esas categorías. ¿Correcto? Si nosotros vamos a un censo de población, a una encuesta de ingreso-gasto, vamos, cualquier censo, cualquier encuesta, podemos, por lo tanto, hacer categorías y análisis respecto a la participación total de una población o una muestra. Entonces, también podemos hacer análisis de personas enfermas, sanas, población ocupada, con seguridad social, sin seguridad social, cualquier variable que nosotros imaginemos que representa distintas proporciones. Ahora que estamos en un entorno de elecciones, por ejemplo, del 100% del padrón electoral, ¿cuánta proporción de la población se espera que vote para cada uno de los grupos o coaliciones o partidos políticos? ¿Cuál va a ser la estructura básica de nuestro gráfico de pastel? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer para construir nuestro gráfico de pastel y cuál va a ser su estructura básica de programación? Primero, como ya habíamos visto en sesiones anteriores, siempre lo primero es, 1, instalar la paquetería que vamos a ocupar. 2, llamar o cargar la librería que vamos a ocupar.
decíamos, ¿cuál es esta paquetería? Pues en este caso es la ggplot2. La indicación que vamos a dar en R es library ggplot2. Si ya lo instalamos, solo tenemos que instalar el complemento una vez, ¿vale? No obstante, aquí vamos a llamar la paquetería cada vez que nosotros querramos trabajar un gráfico en un archivo diferente, pero en nuestro equipo solo se instala una vez. Ya veíamos cómo era el proceso de instalación en las sesiones anteriores, que es install.package, paréntesis, comillas, ggplot2. Punto número 1, instalar. Punto número 2, cargar la librería. Library, paréntesis, ggplot2. Señor Stark, ¿ahora qué hago? Siguiente paso, una vez que ya instalamos, llamamos a la librería para la generación de gráficos, el tercer paso, bueno, el tercer paso, segundo, si ya hubiéramos instalado la paquetería, sería la creación o carga de nuestra base de datos. Nosotros habíamos visto que esas dos opciones son viables. Crear directamente nosotros una base de datos a través de vectores, de crear vectores directamente en R, o cargar desde un archivo externo, formato CSV, para el análisis de las variables. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a retomar por el lado de la creación. Entonces, recuerden, aquí lo que tenemos que hacer es, primero, crear un elemento y darle nombre. Entonces, en este caso yo voy a crear data. Data va a contener la variable de trabajo data, ¿no? Va a contener un data frame. ¿Qué era un data frame? Era un combinado, era una base de datos que podía tener distintos tipos de valores. Data va a contener un data frame que a su vez va a contener dos variables, dos columnas. Grupo de letras y grupo de valores. Entonces aquí grupo de letras, grupo de valores. Entonces vamos a tener que con esta indicación crearemos un data frame de dos columnas, uno con categorías y otro con valores. Por lo tanto, yo estoy diciendo letras de la 1 a la 5, que de la 1 son de la 1 a la 5, categorías de la 1 a la 5, ¿no? Que van a tener la primera categoría, C, 13, la segunda categoría, 7, la tercera 9, la tercera 21, la cuarta 21 y la quinta 2. Desde ahí nosotros ya hemos construido una base de datos. Eres grande, Drake. Ahora, la estructura básica del gráfico. La estructura básica del gráfico va a ser, primero, en todos los casos, vamos a indicar al programa que vamos a utilizar la paquetería ggplot2. Bueno, ya llamamos la librería, pero comenzamos con ggplot para indicar que esa indicación comienza con la redacción de un gráfico. El siguiente elemento, ¿cuál es? El siguiente elemento es la base de datos. ggplot, paréntesis, data. Data porque ya construimos previamente data. Data es una base de datos de dos columnas con categorías y con números. ¿Correcto? Que es lo que nosotros tenemos aquí. Ya tenemos la instrucción de ggplot, gráfico, data, bases de datos. En este caso, los ejes, ¿no? X, Y. Nuevamente, aquí es un gráfico de pastel. No tiene realmente 2X, no tiene eje X. ¿Correcto? Por lo tanto, aquí no se tiene ningún elemento. Recuerden que la instrucción de ggplot al final nos va a servir para distintos tipos de gráfico. Por eso es que nos pide mucha información. Lo que sí vamos a estar graficando en mi eje Y va a ser el valor. Valor que nosotros habíamos programado como el asociado a cada uno de los valores de cada una de las categorías de mi base de datos. Value. Eso le va a dar, por tanto, el tamaño de proporción a cada una de las categorías. Ahora, fíjense, aquí es lo más importante. Estas dos instrucciones, geometría, barras. Geombar, lo que nos va a decir es, lo que vamos a hacer es acumular todos los elementos C dentro de una sola categoría, casi a un 100%, ¿correcto?
Si nosotros cortáramos aquí, pues entonces tendríamos realmente una barra que juntaría el 100%. Entonces la siguiente indicación es cort polar y start 0. La indicación cort polar, ¿qué es lo que nos va a hacer? Transformar esta barra acumulada a 100% en un gráfico de pi. ¿Correcto? Vamos a verlo un poco más adelante. Con estas instrucciones, ¿qué es lo que nosotros estamos construyendo entonces? Con data frame, group value, nosotros estamos incorporando a nuestro ambiente nuestra nueva base de datos de trabajo, que en este caso tiene 5 observaciones a 2 variables. 2 variables, 1, 2, a 5 observaciones. Eso es lo que estamos incorporando. En la segunda instrucción de ggplot es la creación del gráfico. ¿Correcto? Recordábamos, aquí en group es letras de la 1 a la 5. Grupo de la 1 a la 5 en letras es A, B, C, D, E. ¿Qué es lo que alcanzan a ver? Con esta construcción de geometría estamos representando un gráfico de pi, ¿correcto? Donde, ejemplo, el elemento E, que es el 5, en la última letra, corresponde al último dato de mi vector numérico. Entonces, en ese caso, tiene un valor de 2. El grupo E tiene un valor de 2. El grupo anterior, que es el D tiene un valor de 21 también. Aquí, ¿correcto? Entonces, es el que mayor peso tiene respecto al total de los elementos, ¿correcto? Ahora, radialmente, eso también nos da una cuenta. Si se dan cuenta, esto es lo importante. Start igual a 0, comienza la cuenta desde 0 y hacia la izquierda nos va a dar el total en sumatoria de los valores radiales. 21 más 2 más 9 más 50 más 10 más 13. Digo, 21 más 2 más 9 más 7 más 13, ¿sí? Correcto. Es igual al 100%. El 100% lo está comenzando a calcular desde 0 y hasta la sumatoria total. ¿Correcto? Ahora, eso es lo que obtenemos. Nosotros podemos editar, mejorar, cambiar cualquier elemento dentro de mi gráfico. También podemos no solo desde aquí construir nuestra base de datos en R. Aquí yo construí un data frame, pero también podemos importar un data frame proveniente de Excel, un formato CBS. Lo vamos a hacer en un momento. Nada más quiero dejar en claro un detalle más. Esto. Noten ustedes que cada vez que nosotros damos un complemento, una adición a la instrucción básica de un gráfico, como vamos a ver más gráficos más adelante, pues entonces agregamos un más. En unos momentos vamos a ver, por ejemplo, cómo agregar o quitar algunas características del gráfico y cómo es que lo hacemos después de este signo de más. O sea, damos más atributos, más atributos. No sé, si quiero obtener un título, si quiero agregar un complemento, etcétera. Ahorita lo vemos. Es bellísimo. Vamos ahora a ver, vamos a trabajar con el otro archivo que se les entregó, el archivo de Pi. Vamos a ver entonces este caso, que es de carga de una base de datos distinta, o sea, externa a R. En este caso, previamente nosotros ya entregamos un archivo de base de datos que se llama Pi. Entonces, nuevamente, comenzamos desde cero. Ya instalamos la librería. Llamamos la librería paso 1. Paso 2, creación o carga del data frame. En este caso va a ser carga, ¿no? Cuando nosotros cargamos, habíamos dicho desde la sesión anterior, vamos a utilizar el complemento read cs.csv, leer csv, y tenemos que crear una variable de trabajo. O sea, no es que nada más doy lectura a mi base, sino esa base la transformo y la construyo como una variable de trabajo. Ajá. Entonces, aquí creo Pi, que va a contener la lectura del archivo CSV
su denominación, que en este caso lo que les entregamos es un archivo py.csv, donde la construcción misma del archivo tiene encabezados para cada una de las columnas, ¿correcto? Y como es un CSV, es un archivo separado, es un archivo de base de datos separado por comas. O sea, tenemos que darle todas las indicaciones. Si no le decimos header true, pues entonces no va a saber que el primer renglón corresponde a los encabezados. Si no lo ponemos separado por comas, no va a saber que hay un archivo CSV separado por comas. Si no le ponemos bien el nombre del archivo y la terminación, py.csv, pues entonces no va a saber qué archivo leer. En cualquiera de esos puntos, nosotros vamos a poder tener un error. Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso se les recomienda que todos los archivos los guarden en la misma carpeta. Ahora vamos a, ya con la carga de esta nueva base de datos, habíamos comentado, la base de datos, en este caso, que importamos desde Excel, consta de 4 observaciones a 2 variables. Es muy similar a lo que ya habíamos construido nosotros en el ejercicio anterior. Pero ¿qué es lo que obtenemos? Entonces ahora una nueva variable de trabajo denominada py, y ya vamos a poder graficar con ellas. Entonces, tercer paso, ¿cuál era? Programación básica del gráfico. Recordamos la instrucción. ggplot es la instrucción para graficar. Py, nombre del archivo. AES, pues los ejes. Y fill, con qué variable se va a rellenar el conteo de la base. Correcto, en este caso, recordemos, habíamos dicho que tenía que ver con enfermedades. Entonces, la variable enfermedad dentro de la base que se les entregó de py, pues es la que va a corresponder a la cuenta. Mientras que el eje Y, o la variable Y, individuos, va a ser la que va a plantear las categorías. Aquí estamos dando nada más una breve visualización a la base de la que estamos haciendo análisis, ¿correcto? Habíamos dicho, esta es nuestra estructura básica, tiene dos columnas, enfermedad e individuos. Enfermedad sabemos que es una variable categórica. Una variable categórica, son 4 categorías. Individuos es una variable numérica. Por lo tanto, esa es la que corresponde a mi eje Y. ¿Sí? Bueno, regresamos entonces a mi trabajo en R. ggplot, py, haces X, no tenemos X, Y individuos, fill enfermedad, le estamos dando el nombre de los encabezados que habíamos planteado anteriormente, más geometría bar, geombar, porque comienza este gráfico siendo una gráfica de barra acumulada. De hecho, si nosotros cortáramos aquí, nos presentaría un gráfico. Ahorita vamos a ver el ejemplo. Cort polar nos va a transformar esa barra acumulada como un gráfico de py. Rápidamente, esto es lo que estamos tratando de decir. El último elemento después de mi más es el que me va a dar la instrucción para hacer el gráfico circular. El elemento anterior me va a decir que es un tipo de gráfico de barra acumulado. El anterior es llenar los gráficos del valor de los datos. Y en este caso, pues la base de datos y nuestros ejes X y Y. Como X no tenemos, porque eso es una variable categórica contra una variable acumulada, pues realmente no es necesario, por eso X está, ¿vale? Eso ya como breve resumen. ¿Qué es lo que nosotros obtenemos? Feo, cállate, por favor. ¿Qué es lo que obtenemos? Punto número 1. De mi variable py de 4 observaciones a 2 variables, con el elemento cort polar, tenemos un gráfico de py. Si nosotros le quitáramos cort polar y lo dejáramos hasta geombar, esto es lo que obtendríamos. Si se dan cuenta,
representa la misma información, nada más que aquí nos permite identificar de manera directa que un gráfico de pie corresponde a un acumulado al 100%. Aquí no necesariamente, pero pues también sería válido. Lo único que diferencia estos dos objetos gráficos es el complemento chord polar. Pues entonces vamos al segundo tipo de gráfico. Gráfico de barras. Gráfico de barras. Bueno, gráfica de barras, ¿para qué? ¿Cuál es su uso principal? Busca mostrar la comparación entre categorías. Aquí el eje X representa la categoría y el eje Y representa el valor con el que se compara. Esto va a ser una gran diferencia con el ejercicio de gráfica de pie, porque en el ejercicio de gráfico de pie no teníamos elementos en el eje de las X. Aquí sí lo tendremos. Aquí tenemos otro ejemplo. ¿Dónde los podemos ocupar? Por ejemplo, montos de deuda por tipo de institución, cantidad de enfermos en distintas poblaciones, etc. Ya todos conocemos alguna aplicación económica de las gráficas de barras. ¿Cuál es la estructura básica? Nuevamente, como en el gráfico de pie. Primero, carga, instalación de mi librería, carga de la librería. Vamos a utilizar la misma librería, ggplot2. Segundo elemento, pues es la creación o carga de mi data frame. En este caso, nuevamente vamos a comenzar construyendo un data frame directo. A este le vamos a llamar data. Data, el elemento data va a contener un data frame construido por dos vectores, vector 1, vector 2. El vector 1 se va a llamar name y el vector 2 se va a denominar value. Técnicamente, esta es la misma instrucción que dimos en el ejercicio anterior, pero escrito de otra manera. Antes habíamos dicho letters de la 1 a la 5. En este caso estoy mandando directamente a que sean letras, o sea, la categoría 1 va entre comillas y con un nombre. En este caso el nombre es una letra. Coma, B, coma, C, coma, D, coma, E. 1, 2, 3, 4, 5. Técnicamente es la misma instrucción que di anteriormente, por eso son dos versiones distintas. Y los valores en este caso 3, 12, 5, 18, 45. Automáticamente R lo que está haciendo es que cuando nosotros vinculamos dos vectores, se van a vincular en el mismo orden que los presentamos. Entonces A será 3, B será 12, C será 5, D 8, E 45. Tercer punto, la construcción de mi gráfico. Si se dan cuenta, es la misma instrucción, ggplot, data, la base de datos, nada más que ahora sí tenemos X igual a name, Y igual a value, Y me va a dar la altura, X me va a dar las categorías, más geobar, porque es ahora una geometría de barras, y ya no tenemos el chord polar. Ya no vamos a plantear un gráfico de pie, ya tenemos un eje X, por lo tanto es una gráfica de barras. Y todos comienzan desde el mismo origen. Pues vamos a ver qué es lo que generamos con esto. ¿Qué generamos con esto? Punto número 1. Con es la programación de este data frame, vamos a obtener en nuestro ambiente la base de trabajo denominada data a 5 observaciones con 2 variables. De ahí el comando para generar el gráfico ggplot data access xname y value geobar nos va a dar nuestro gráfico de barras. Algo interesante, nosotros automáticamente al darle los nombres de los elementos, también estamos solicitando que nos den nombres en los ejes, ¿correcto? Está dando los nombres en los ejes y nos está dando los valores existentes en cada uno de los ejes, es decir, nuestra categoría en el eje de las X, en el eje de las Y nuestros valores, y por lo tanto podemos diferenciar las alturas que representa cada una de nuestras columnas. Ahora, el siguiente paso, vamos ahora a trabajar con la otra opción.
Aquí nosotros construimos nuestra base de datos, construimos el data frame. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar directamente con la carga de un documento distinto, ¿no? Bueno, una base de datos. En caso de que nosotros querramos descargar o aplicar este gráfico a una base de datos externa, pues entonces, punto número 1, carga de la librería. Punto número 2, carga del data frame. En este caso, el data frame que vamos a utilizar es el GLI, el de glicólisis, ¿no? Entonces, el de glicólisis, vamos a describirlo en este momento. Tiene dos variables. Una se denomina día. Día van a ser nuestras categorías, va del 1 hasta el 18. Y glicólisis es el valor numérico. Entonces, es un data frame que se construye de una variable categórica y una variable numérica. ¡Al toque, perra! Que claro, nosotros podríamos poner dos variables numéricas sin ningún problema. Pero bueno, regresamos. Pues vamos a utilizar esa base de datos, pero como habíamos quedado. Punto número 1, tenemos que cargarla, pero construyendo una base de datos de trabajo en R. Entonces, la instrucción, ¿cuál es? Es GLI, porque vamos a construir un nombre. Podrían ponerle el nombre que quisieran, ¿no? Yo les estoy dando un ejemplo. En este caso, vamos a darle el nombre de GLI, porque es la base de datos de glicólisis. GLI, que va a ser una variable creada a partir de la lectura del archivo CSV denominado glicólisis.csv, comillas, donde hay el primer renglón es de encabezados, es una base de datos .csv que es separada por comas, punto. Ahí se acaba ya la carga de nuestro archivo CSV. Tercer paso nuevamente. Tercer paso, y ahora sí es la construcción básica del gráfico. La construcción básica del gráfico es igual que la acabamos de ver en barras, para una base de datos directa construida en R, que es punto número 1, el nombre del archivo de trabajo, coma, AES, que nos da X, ahora sí, el eje de las X, que vamos a tener la variable categórica día, el eje de las Y, que va a ser la altura, que va a ser la variable numérica glicólisis, más geometría de barras. ¿Qué es lo que vamos a obtener ahora? Vamos a obtener como resultado, punto número 1, de la instrucción de leer y construir la variable de trabajo GLI, pues vamos a tener un data GLI de 18 observaciones a dos variables. Con la indicación de mi gráfico ggplot, ahora vamos a tener una gráfica de barras donde cada categoría va a tener la altura correspondiente a la variable glicólisis. Tenemos el nombre de mis variables, de los ejes, las denominaciones de cada uno de los ejes y el gráfico como tal. Esto lo pueden hacer. ¿Por qué se recomienda trabajar con bases de datos en formato CSV? ¿Por qué se recomienda trabajar con CSV? Porque los archivos CSV pueden ser muy grandes y pesan mucho menos. Acuérdense que habíamos dicho, las capacidades de su equipo van a implicar la velocidad en la que procesan los datos. Si quieren trabajar con una base de datos con 500,000 observaciones por 13 variables, pues entonces puede tardar muchísimo. Si ves formato distinto, el más pequeño, el que es más compacto es CSV. Si en un formato Excel, digámoslo así, pesa 54 megas, en CSV pesa 5, ¿no? Es al menos 10 veces más ligero, por eso se recomienda CSV, correcto. Y por eso también instituciones como el INEGI, como el Ceneval, realizan sus cargas de archivos en formato CSV. Continuamos. Ahora nada más para dar un detalle, para modificar
la construcción de mi gráfico de barras. Nada más para cerrar esta parte de gráfico de barras. Ya teníamos que el primer elemento define cuáles son las variables que vamos a estar ocupando de mi base de datos. El segundo elemento, después del más, ¿qué me decía? Me decía qué tipo de objeto geométrico o gráfico voy a ocupar. Geometría de barras. Ahora, también nosotros podemos agregar nuevos elementos, ¿no? Les decía, después de cada más, podemos agregar un complemento específico. En este caso, por ejemplo, si yo quiero modificar la denominación de los ejes o la disposición de la gráfica, puedo utilizar complementos distintos. Para cambiar el formato de los ejes, puedo agregar más GG o GG title, paréntesis, y modifico los nombres de las categorías. Recuerden, teníamos glicólisis y día en la base de datos original, pero ahora yo no quiero que aparezca como día directo como lo teníamos antes. Día en minúsculas y glicólisis directo. Quiero cambiarlo, ¿no? Porque así lo está jalando directo desde la base de datos. Entonces le agrego más GGTitle, entre paréntesis, comillas porque es un nombre, expresión de glicólisis, cierra comillas, cierra paréntesis. Eso lo que hace es cambiarme el nombre, en este caso el título. GGTitle es para títulos. También me está dando, bueno, yo estoy complementando XLab, ¿no? Por días, ¿correcto? Aquí hay un más de nuevo. Entonces GGTitle para el título, más XLab días, la variable categórica que se va a ocupar, que originalmente era el eje X. Recordemos, días estaba en eje X, por eso es XLab. Pero aquí la siguiente indicación es chord flip. Chord flip me va a cambiar el sistema de coordenadas. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo con esto? Nada más estoy volteando el gráfico. Anteriormente estaba X días y Y glicólisis, y con chord flip lo que estoy dejando es días en y la frecuencia relativa de la glicólisis en X. Pero al final dejo chord flip. Significa que desde antes yo di la denominación de XLab para días y YLab para frecuencia relativa, para la modificación de mis títulos.